Dios te bendiga, mi hermano, Dios te guarde, te bendigo en el poderoso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. En esta ocasión te quiero invitar a ver este video que está poderosísimo. Se trata acerca del tema mentalidad de reino y no de concilio. Escuche bien, mentalidad de reino y no de concilio. Creo que va a ser un mensaje poderoso para cada uno de nosotros y creo que después de este mensaje tu mentalidad va a ser transformada. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, velo hasta el final y luego coméntame qué te pareció el video. Hola, ¿qué tal mis amigos? Les saluda a su hermano y amigo Jonathan Otaño y en esta ocasión, como siempre, estoy más que contento de poder compartir un video más para nuestro canal. En esta ocasión vamos a hablar acerca de un tema muy interesante para todo el pueblo del Señor. Como siempre les pido, suscríbanse, comenten, compartan, dialoguen, porque este canal fue creado para la gloria de Dios y para que podamos crecer cada uno en el reino del Señor. Miren mis hermanos y amigos, en esta ocasión voy a compartir un tema quizás un poco delicado, pero que pienso que es necesario pues que tratemos este tema. Yo voy a hablar del tema mentalidad de reino y mentalidad de concilio. Mentalidad de reino y mentalidad de concilio. Con este tema no busco atacar a ningún concilio, ninguna misión, ninguna organización religiosa, ya que yo entiendo que lo que hay, la que existen por la voluntad de Dios. Ya más adelante sabremos si dentro de la voluntad de Dios se está haciendo lo que realmente Dios quiere que se haga dentro del pueblo de Dios. Pero este tema de mentalidad de reino y mentalidad de concilio, hace mucho que lo tenía en mi corazón. De hecho, he creado seminarios y conferencias hablando de este tema, que a algunos le han gustado, a otros no, pero no estamos para gusto, estamos para obedecer la palabra del Señor. Cuando hablamos de mentalidad de reino y mentalidad de concilio, ¿a qué nos estamos refiriendo? Primero, cuando hablamos de mentalidad, estamos hablando de la forma de actuar, de pensar de cada individuo. Y cuando hablamos de reino y concilio, yo trato y voy a explicar esto muy bien para que podamos saber de lo que vamos a hablar. Cuando hablo de mentalidad de reino y mentalidad de concilio, estoy hablando de la parte conductual del individuo que pertenece a una organización religiosa. Cuando Cristo estableció el reino, dio pautas de qué era el reino y cuál era la misión que Cristo iba a hacer en la tierra y la misión que nos dejó a nosotros como sus seguidores. Y creo que para tener un texto base de lo que voy a hablar es menester pues que me base a las escrituras para poder fundamentar lo que voy a decir. Mira, si nos vamos a 1 Corintios capítulo 3, aquí el apóstol Pablo está haciendo una reprenda contra algunos de los hermanos porque no habían entendido lo que es el reino de los cielos. Mira, el texto dice, 1 Corintios 3, 1 en adelante, de manera que yo, hermano o hermanos, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Lo primero que Pablo dice aquí es que quisiera hablarle como personas maduras, como personas que, según él, habían entendido lo que era el reino de los cielos. El mensaje principal de Dios para el pueblo de Israel siempre se centró en el reino. Una vez los profetas profetizaban del Mesías, hablaban de un reino que iba a obtener el Mesías. Daniel habla de un reino que se establecería en la tierra. Isaías habla de un reino que también se iba a establecer en la tierra. Cuando Juan el Bautista empieza su ministerio, empieza diciendo arrepentíos y convertíos porque ¿qué? El reino de los cielos se ha acercado. Cuando Cristo entra en escena también predicando el evangelio, dice arrepentíos y convertíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Y también añadió, el reino de los cielos no está lejos de ustedes, de hecho está entre ustedes. Cuando los apóstoles empezaron a predicar en el libro de Hechos, también predicaban, por ejemplo, Pedro en Hechos capítulo 2, versículo 38 dice, así que arrepentíos y convertíos cada uno de vosotros para que lleguen tiempos de refrigerio. O sea que el mensaje se centraba en el reino de Dios.
Ahora bien, una vez las iglesias estaban estableciéndose ya, parece que la mentalidad de reino se había salido de las enseñanzas de los corazones de aquellos que una vez recibieron la palabra del Señor. Y había mucha disputa en la iglesia primitiva de a quién iban a seguir, de quién iba a ser la cabeza. Recordemos que los líderes iniciales de la iglesia eran Jacobo, Juan y Pedro. Aquellos que tenían intimidad más cercana a Jesús. Jesús le estaba preparando para el reino, para ser líderes de su reino. Pablo dice: de manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. ¿Por qué? Porque, bueno, esta es la introducción de lo que el apóstol Pablo va a analizar en este texto. Recuerda el tema: mentalidad de reino y no de concilio. Dice: os di a beber leche y no viandas, o sea, le di alimento sencillo y no verdades profundas. Recordemos que el escritor de los Hebreos, que en mi concepción sé que fue el apóstol Pablo, dice que hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. En otras palabras, hay temas que no se pueden hablar con todo el mundo. ¿Por qué? Por el nivel de conciencia y de recepción que tiene la persona. Dentro de una congregación hay personas que tienen un nivel de conciencia elevado, un nivel de aceptación elevado. Otras simplemente se conforman con saber que Cristo es el Salvador y no están capacitados para verdades profundas. Pablo dice: yo os di a beber leche, o sea, le di los rudimentos básicos del Evangelio y no vianda, o sea, alimento sólido. Dice: ¿por qué? Porque aún no erais capaces, ni lo son todavía, de entender las verdades profundas. ¿Por qué? Porque aún sois carnales. Y quiero aclarar este punto, carnales, porque el hecho de que tú pertenezcas a una organización religiosa, a una organización cristiana, evangélica, como se llame, no quiere decir que tú no seas carnal, porque en el contexto de la Biblia, una persona carnal es una persona que, a pesar de que tiene a Cristo en su corazón, se comporta de manera natural, de manera como aquellos que no tienen al Evangelio. Te voy a poner un ejemplo de lo que es una persona carnal. Una persona que, estando en Cristo y conociendo el Evangelio del reino, todavía anda en chisme, divisiones, contienda. Díganme que dentro de las organizaciones no existen este tipo de personas. Este tipo de personas no son espirituales, son carnales. La Biblia los llama carnales. Y aquí Pablo está haciendo una reprenda contra ese tipo de personas. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre ustedes celos, ahí está el ejemplo, celos, contiendas y divisiones, ¿no sois carnales y no andáis como hombre? Aquí el apóstol Pablo está diciendo: pero es que si ustedes manifiestan este tipo de sentimiento, aún habiendo conocido a Cristo, ustedes no son espirituales, ustedes son carnales, ustedes son humanos. Dice ahí, claro, ¿no sois carnales y no andáis como hombre? Recordemos que cuando aceptamos a Cristo nos volvemos un mismo espíritu con Cristo. Somos espíritu vivificante. Ya no somos hombres naturales. El hombre natural, escúcheme, amigo y hermano que me escucha, el hombre natural se rige por los instintos. Aquellos instintos que también se rigen los animales. El hombre espiritual se rige por el espíritu, por las verdades bíblicas, por la palabra de Dios. En una ocasión Jesucristo dijo: el espíritu es el que da la vida, la carne para nada aprovecha. Y las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. En otras palabras, las palabras que Cristo habló, cuando nosotros la leemos, la aceptamos y la vivimos, se convierten en vida y transforman nuestro ser. Pablo está diciendo: no sois carnales cuando manifiestan este tipo de sentimientos, celos, contienda, ira. Díganme que no, que dentro de las organizaciones religiosas no hay personas carnales, no hay personas humanas, no hay personas que manifiestan las obras de la carne, aún estando, es peligroso, aún estando en Cristo, aún habiendo muerto supuestamente al hombre natural. Y sigue diciendo el apóstol Pablo: porque diciendo uno, yo ciertamente soy de Pablo, diciendo alguno, yo ciertamente soy de Pablo, otros dicen, yo soy de Apolo, y otros dicen, yo soy de Pedro, ¿no son carnales? Y ahí entramos al tema principal de este estudio.
Como le decía mis hermanos y amigos, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, y el otro, yo soy de Pedro, ¿no sois carnales? Miren mis hermanos, mentalidad de reino y no de concilio. Parece ser que el único que pudo entender a cierta razón y de una manera muy clara el evangelio del reino fue el apóstol Pablo. En la misma iglesia primitiva, en los inicios de la iglesia ya primitiva, había una disensión, un grupismo, diciendo yo pertenezco a la iglesia de Apolo. Recordemos que en Corinto aparece por primera vez este personaje llamado Apolo. Y dice que una de las características de Apolo era que era versado en la palabra. Era un orador profesional. Pero también dice aquí, yo soy de Pablo. Wow, imagínate, yo pertenezco al grupo del apóstol Pablo. Cuidado, yo pertenezco al grupo del apóstol Pablo. Yo no soy del grupo de Juan, del grupo de Pedro, del grupo de Mateo. No, yo pertenezco a la escuela de interpretación de Pablo. El apóstol Pablo, aquel que Dios llamó, que Cristo llamó directamente. Otro diría, cuidado, yo soy de la iglesia de Pedro, yo soy del concilio de Pedro. Pedro es el que caminó sobre las aguas. Ninguno caminó sobre las aguas, solamente el apóstol Pedro. El único que sanaba enfermos con su sombra. Ni Pablo hacía eso. Entonces, hermanos, díganme si esto no está sucediendo hoy en el día, en siglo XXI. Gente que se jactan por la iglesia que pertenecen. Gente que se jactan por el concilio que pertenecen y alaban el concilio. Y todo es el concilio. Son capaces de maltratar a un miembro con tal de defender el nombre del concilio, o del nombre de la misión, o el nombre de la organización religiosa. ¿Cuántas muertes no se dieron a lo largo de la historia en el nombre de Jesús, supuestamente por la causa de Cristo? La Santa Inquisición, la iglesia tradicional que en una ocasión dijo fuera de Roma no hay salvación. No, la Biblia dice fuera de Cristo no hay salvación. El único que puede jactarse de decir eso fue Jesucristo. No lo dijo de una manera altiva, sino de una manera misericordiosa. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ya en los inicios de la congregación, algunos estaban, ya había división. Ya lo que era la misión del reino, de llevar el evangelio, como dijo Jesucristo, vayan y prediquen este evangelio del reino a todas partes. Empiecen en Judea, sigan en Samaria y hasta que lleguemos a los confines de la tierra. Ya esa mentalidad de reino había sido reemplazada por la mentalidad de concilio. Ahora no, ahora vamos a defender un concilio, ahora vamos a defender una misión, ahora vamos a defender una organización. De hecho, hemos creado parámetros, porque si tú no te pareces a mi organización, tú no perteneces a mi organización. Si tú no te vistes como mi organización, tú no perteneces a mi organización. Y cuidado, tampoco posiblemente pueda pertenecer al cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque las organizaciones se han dado la tarea de adjudicarse a Cristo para su organización. Y esto es triste. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo en una ocasión en los evangelios: una casa dividida no puede permanecer. Si Satanás echa fuera a Satanás, entonces su reino no permanece. ¿Cuál es el principio bíblico aquí? Que la división trae ruinas. Que el que divide gana y el que se divide pierde. Pablo tuvo que enfrentar esto en la carta a los Corintios, diciendo, pero ¿quién es Pablo? ¿Quién es Pedro? ¿Quién es Apolo? Sino servidores de un solo Señor, llamado el Mesías Jesucristo. Y hoy en día, lamentablemente, la mentalidad que se le está forjando a los nuevos discípulos de Cristo es la mentalidad de concilio. Dentro de sus doctrinas, lo que hay es las reglas del concilio. Esto debe ser primero supuestamente disfrazada de versículos bíblicos, hermanos, y lo que te estoy diciendo es real. Si perteneces a una organización religiosa y te sientes aludido, te pido disculpas, pero es la realidad. Lo que se le está enseñando a los nuevos discípulos de Cristo no es el evangelio del reino, es las reglas y dictámenes del concilio. Te enseñan a defender un concilio como que si fuera una nación, como si fuera tu casa, como si fuera una empresa.
De tal manera que si yo pertenezco a una misión y me encuentro otro hermano en Cristo, pero es de otra misión, empezamos ya a buscar diferencia. No, porque en tu misión eso y aquello. No, pero en tu organización permiten aquello. Ay, pero en tu organización no permiten eso. Entonces se forma una guerra entre hermanos. Se forma una guerra entre hermanos en Cristo que no han entendido que la mentalidad que deben tener en su mente es la mentalidad de reino y no de concilio. Y creo que esta generación última que nos ha tocado vivir tiene que romper esas cadenas que nos dividen. Aquí el problema no es Satanás. Es que ni siquiera Satanás está en la escena aquí. Aquí el problema es el orgullo de que todo el mundo quiere ser cabeza. Donde Jesucristo enseñó que el más grande entre vosotros tiene que ser servidor del más pequeño. Porque Cristo no vino a ser servido, Él vino a servir. ¿Qué está pasando? Las organizaciones hoy en día lo que hemos hecho es confundir al mundo. Porque yo mismo, por la misericordia de Dios, tengo casi 20 años en el Evangelio. Y antes de ser cristiano, para mí era una locura. Porque yo decía, pero ¿cuál es la iglesia verdadera? Porque hay tantas misiones con tantos nombres diferentes. ¿A cuál de ellas me voy a introducir, me voy a agregar? Porque todas, oigan esto, todas dicen tener la verdad de Cristo. Todas dicen que están dentro de la verdad. Y la verdad no es una misión. La verdad no es un concilio. La verdad no es una organización. La verdad se llama Jesucristo. Es un hombre. La verdad, solamente un hombre pudo adjudicarse el ser la verdad. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y os digo esto, nadie llega al Padre si no es por mí. Pero lamentablemente en el siglo XXI, donde nos ha tocado vivir, desde la Reforma Protestante por allá por el siglo XVI, cuando Martín Lutero, Juan Calvino, John Hus y un grupo de reformadores decidieron no salir de la iglesia tradicional, porque hay que estar claro, Martín Lutero no salió nunca de la iglesia romana. Él quiso reformarlas y para eso escribió 95 tesis. Cada tesis decía lo que decía la iglesia romana y la contrarrestaba con lo que decía las escrituras. Lo que él buscaba era reformarla. De ahí nacen los reformadores. Entonces, desde la Reforma Protestante, cada quien tomó su camino. Los calvinistas con Juan Calvino, los reformadores o protestantes con Martín Lutero, John Hus con los metodistas, y así cada grupo formó su propia misión y ahí empezó el desastre. Si bien todo esto pasó porque Dios lo permitió y para que el evangelio del reino llegara a todas partes, porque no vamos a atacar la reforma, no, jamás. No vamos a atacar la reforma. La reforma fue un movimiento espiritual que era necesario que se diera para que la Biblia saliera de las cuatro paredes donde la iglesia tradicional la había introducido, que se había adjudicado la verdad absoluta, que cuando el Papa hablaba ex cátedra, o sea que él no se equivocaba, y que fuera de Roma no había salvación. Pero qué herejía más grande. Fuera de Cristo es que no hay salvación. Entonces el movimiento de reforma también no solamente fue un movimiento espiritual, fue un movimiento social, fue un movimiento científico, fue un movimiento revolucionario, porque a partir de la Reforma Protestante, entonces muchas otras organizaciones entendieron que tenían que ser reformadas. Gracias a la invención de la imprenta también en ese tiempo, pues la Biblia, que fue el primer libro que fue impreso, fue distribuido en cada ciudad en su lengua materna, porque antes de la reforma el evangelio se leía en latín, solamente lo leían algunos sacerdotes. Y dime tú, una persona que no hable latín y que esté un sacerdote ahí hablando en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y no entienda nada, solamente dígame, ¿para dónde iba? ¿Qué iba a aprender? Fue necesaria la reforma. Perdón, no vamos a atacar la reforma, pero sí tenemos que reformar lo que es el evangelio del reino. Porque la Biblia se resume, el mensaje de la Biblia es el siguiente: un rey, Dios, Jesucristo, en nombre de Dios; un reino, su pueblo; y un mensaje, el mensaje del reino.
en todo el Evangelio y en todo el libro de los Hechos se predique el Evangelio del reino. De hecho, escúcheme bien que está escrito, Mateo 24:14 dice, y será predicado este Evangelio del reino. Del reino. Y luego vendrá el fin. Para testimonio se predicará. Y luego vendrá el fin. Ahora, fíjese usted si en este último siglo que estamos viviendo, en este tiempo postrero, se está predicando el Evangelio del reino. No, se está predicando el Evangelio de la prosperidad, el Evangelio de la unción, el Evangelio del rompimiento y el Evangelio de otro nombre menos el Evangelio del reino. Pero volvamos al tema principal, que es la mentalidad de reino y no de concilio. Pablo sigue diciendo, ¿qué pues es Pablo? ¿Quién es Pablo? O sea, Pablo está diciendo, ¿quién es Pablo? Para ustedes seguirme a mí. Y dice, ¿y quién es Apolo? Responde, servidores por medio de los cuales habéis creído. Pablo está diciendo, pero ¿quién soy yo? O sea, ¿quién es Apolo? ¿Quién es Pedro? Sino servidores por el cual ustedes han conocido al Mesías. Simplemente somos administradores de la gracia de Dios. No nos adjudiquemos el reino. Hoy en día hay personas que se han adjudicado un nombre. Y el único nombre que es sobre todo nombre es el nombre del Mesías, Jesús. Y Pablo tiene que transformar la mente de los discípulos, porque los discípulos estaban mirando hombres. Es un error cuando ponemos la mirada en el hombre de Dios. Y te voy a decir, claro, Señor, hay que honrar al hombre de Dios. Hay hombres que por su búsqueda con Dios, por su gracia, por el nivel de espiritualidad que cargan, uno lo admira. Eso está bien. La Biblia dice que honremos al que honra merece, pero de ahí adjudicarse que son como, porque ya no hay un solo papa, ahora hay un papa en cada concilio. Diga, servidores por medio de los cuales ustedes habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. O sea, en otras palabras, estoy poderoso porque Pablo dice, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Porque te voy a decir algo, Dios no a todo le da el mismo ministerio. Nadie será como Pablo, nadie será como Pedro, nadie será como Apolo. Y a cada uno Dios le da los dones según Dios quiso, según Dios entendió que tú lo ibas a necesitar para su reino. Por ejemplo, hay evangelistas, pero todo el mundo no puede ser evangelista porque la iglesia necesita maestros que le enseñen. La iglesia necesita pastor. La iglesia necesita también aquellos que limpian, aquellos que barren, aquellos que cantan, los músicos, los ministros. Pablo lo explica bien en Corintios cuando habla de los dones. Hay diferentes dones, diferentes manifestaciones, diferentes talentos. Y toda esa amalgama de regalo que da el Señor es para la administración de la iglesia, para nada más. Si tú te crees un super evangelista y te crees más importante que aquel que barre, tú estás equivocado. Tu mentalidad no es de reino, es de concilio. Tu mentalidad es carnal. Eres humano todavía. Si te crees mejor por el ministerio que tienes, déjame despertarte de tu sueño letardo. Eres humano. Eres carnal, dice el apóstol Pablo. Si te crees mejor porque Dios te ha dado la capacidad de conocer los misterios del reino, esa es tu asignación. No te sientas mejor que el otro. Es tu asignación, es tu mandamiento, es lo que tú tienes que administrar. ¿Para qué? ¿Para tu ego? ¿Para tu grande? No, para la administración de la iglesia. Los dones se repartieron para el crecimiento del cuerpo de Cristo. El que adora, no se crea que si tú no adoras, Dios no se mueve. No, esa es tu asignación. Si tú lo haces, gloria a Dios, estás cumpliendo tu asignación. Si no lo haces, Dios va a buscar a otro porque el reino no se detiene por la negligencia de un siervo. Moisés murió. La obra de Dios no podía detenerse. Dios le permitió a Josué y al pueblo celebrar el tiempo de luto que se requería para llorar al gran líder. Pero lamentablemente, o afortunadamente es la palabra correcta, Dios tenía que levantar un caudillo porque ya Moisés hizo lo que iba a hacer. Ahora Josué tiene que levantarse. El ministerio, la misión de Dios no se puede detener por negligencia de los servidores.
Nosotros somos administradores de la gracia. Murió Moisés, está Josué. Y es que antes de Moisés, aleluya, habían otros que también hacían su obra. Antes de Moisés había un José que administró la gracia del Señor. Pero antes de José había un Jacob que administró la gracia del Señor. Pero antes de Jacob había un Isaac. Pero antes de un Isaac había un Abraham. Pero antes de un Abraham que había un Enos. Y antes de Enos que había un Noé. Y antes de Noé que había un Set. Y antes de Set que había un Abel, y antes de Abel había un Adán, y antes de Adán estaba Cristo. Desde el principio hasta el principio, la obra no puede detenerse por negligencia de un servidor. Entonces, aquí el apóstol Pablo dice que a cada uno se nos dio una gracia para la administración de la iglesia. Dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Fíjate bien, Pablo, gloria a Dios por el apóstol Pablo. Ni el que planta, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento es el importante. Aquí ni el que predica, ni el que enseña, ni el que adora, no. Son importantes, pero aquí el más importante es Dios. Y Pablo tiene que transformar la mente de concilio que se estaba levantando en ese tiempo. Y sigue diciendo, y el que planta y el que riega son una misma cosa, porque pertenecemos a un mismo cuerpo. O sea, el que planta y el que riega no es uno más importante que el otro, sino que los dos conectados pertenecen al mismo reino. ¡Qué revelación, Padre! Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Obviamente, el que predica el evangelio va a recibir su recompensa de acuerdo a la asignación que Dios le dio. El que enseña va a recibir su recompensa de acuerdo a su asignación. El que canta, el que adora. Pablo, repito, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Te recomiendo que no te pongas a mirar lo que hace el otro y que te concentres en la asignación que Dios te ha dado a ti. No te pongas a ver si el que canta no quiere cantar, si el que adora. Ponte a ver qué Dios te dio, qué Dios te entregó en tus manos y si lo estás ejerciendo, dice el apóstol Pablo. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Somos colaboradores de Dios y ustedes son alabanza de Dios, edificio de Dios. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo es la piedra fundamental de este edificio llamado iglesia. Yo no sé qué pasó a lo largo de la historia. Bueno, cuando digo que no sé, sé y no sé. Pero sé que cada quien cogió su rilín y formó su propio concilio, formó su propia organización, formó su propio edificio, donde cada uno se volvió un cacique. Y hay misiones, organizaciones religiosas, concilios, que cuando doctrinan a los siervos, lo primero que doctrinan es las reglas de la organización, las reglas del concilio. O sea, no se centran en enseñar lo que es el reino de los cielos. Jesucristo dijo, vayan y hagan discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que Él le había mandado. Si estudiamos las enseñanzas de Jesús versus los libros de doctrinas que hoy hay en las congregaciones, es un desastre. Son más reglas que otra cosa. Jesucristo criticó eso a los fariseos. Ustedes ponen cargas sobre los hombros que ustedes mismos no pueden llevar y lo hacen
doblemente más hijos del infierno que ustedes. Cuidado si lo que estamos enseñando en las iglesias son reglas de hombre y no reglas del reino. Yo te voy a poner un par de ejemplos. Hay organizaciones religiosas que esto es un guillo muy hermoso, me regalaron, que esto, para ellos eso es el diablo, eso es Satanás y el demonio. Solo permiten el anillo de boda o el anillo de graduación. Yo respeto la regla, pero no son bíblicas. Hay organizaciones religiosas que este candado que yo tengo, para ellos eso es una moda y eso es del mismo diablo. Porque todo para ellos es de Satanás. Esa recortada que yo tengo chiquitica, es de Dios. Porque la organización dice que es de Dios, no porque la Biblia dice que es de Dios. De hecho, la Biblia prohibía a los judíos que se afeitasen. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? Yo no uso cadenas, no me interesa. No. Si me gustara la usara y no pasa nada, porque yo conozco el evangelio del reino. Pero no me gusta y no la uso. Pero hay organizaciones religiosas que si ven a una persona con una cadena, hijo del diablo. Porque mandan tan fácil al diablo a las personas que a veces yo digo, pero parece que Dios le dio una unción especial de mandar personas al infierno. Mira, yo estoy claro que el hombre de Dios tiene que vestir con pudor y vergüenza. También la mujer de Dios, eso es claro. O sea, no vamos a caer en esa de que todo es nada. No. Los grandes imperios del mundo han sucumbido por la inmoralidad que permitieron en sus naciones. Y no vamos a caernos. El evangelio es puro, santo, hermoso. Pero caramba, hay reglas estúpidas, repito, hay reglas estúpidas dentro de las organizaciones religiosas, que si bien con buenas intenciones lo hacen, porque repito, con buenas intenciones, pero todos los extremos son malos, tanto el extremo de la religiosidad y el extremismo, como el extremo de el libertinaje. Entonces, cuando tú tienes mentalidad de concilio, tú vas a defender tu concilio por encima inclusive de tu hermano en Cristo, que lo que necesita es amor y misericordia. Tú vas a defender el nombre de tu concilio y lo llevas con orgullo en tu pecho. Yo pertenezco a tal misión, no voy a mencionar ninguna porque no quiero que piense que lo estoy atacando. Pero mis hermanos, yo conozco hermanos en Cristo, hijos del reino, que defienden el concilio. Óyeme, pero que si defendieran el reino como defienden su concilio, otro gallo cantaría. Las reglas de mi concilio, la doctrina de mi concilio, los hermanos de mi concilio. Yo pertenezco a tal concilio. Es el mejor concilio. Es tan tal, escuche, gracias Padre por revelarme esto. Es tan tal que cuando predican en las calles, ellos no están reclutando discípulos para el reino. Ellos están reclutando discípulos para su congregación, para su misión. Ven para la mía, que la mía se enseña la verdad. Yo me imagino que en la otra se enseña la mentira. Ven para la mía, que es una mejor iglesia. Claro, sí, porque la del hermano que me queda al lado, o la del que queda en otro barrio, no enseña la verdad. O no es buena congregación. Hermanos, repito, vayan y hagan discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. Cuando tú tienes mentalidad de concilio, tú vas a trabajar para tu concilio. Pero hay concilios que dicen que nacieron en el mismo corazón de Dios. Y yo no lo dudo. Porque Dios pone tanto el querer como el hacer para su buena voluntad. Pero con ese cuentico de que este concilio nació, esta misión, esta organización nació en el mismo corazón de Dios, implícitamente están diciendo, yo no sé el del otro, pero el mío sí. Yo no sé tal concilio, pero el mío sí. Señores, hay mentalidad de concilio y no de reino. El que es hijo del reino respeta mi concilio, respeta tu concilio,
habrán diferencias entre concilio y concilio, entre misión y misión, entre organización y organización, pero donde tenemos que estar unidos son en las verdades básicas del Evangelio, no en los rudimentos del Evangelio. Si tal concilio dice que en su misión no se aceptan pantalones, yo respeto eso. Lo que yo no te acepto es que tú me digas que la misión que usa pantalón son hijas del diablo. Mentira suya. Y tan hipócritas son que esos que dicen que las mujeres que usan pantalones son hijas del diablo son las mismas que cantan las canciones de adoradora que usan pantalón. Padre mío, pero ¿qué es lo que pasa? Esos mismos que dicen que no voy a mencionar el nombre porque son mis hermanos y la respeto y la amo. Esos mismos que dicen que tal artista es mundano son los mismos que se deleitan en las congregaciones cantando las adoraciones de ellos. Esos mismos hermanitos con mentalidad de concilio son los primeros que atacan a sus hermanos que a veces no entienden. Mire, hermano, el evangelio es transcultural. El evangelio aquí en República Dominicana no es el... O sea, déjame explicarme bien. El evangelio es uno, pero la cultura no. Tú no puedes obligar a un musulmán que se convirtió a Cristo a usar este tipo de ropa. Porque en la cultura musulmana y hasta por logística, el turbante lo cubre del sol que le tueste el caco. Tú no puedes juzgar en Estados Unidos, Europa, Argentina, esos países donde cae nieve. Tú no puedes obligar a esas mujeres a usar falda para que se le queme su entrepierna porque la nieve quema. Pero tu misión dice que si no usa falda, es hija del diablo. No. No. Tanto tú como ella son hijas de Dios. Lo que pasa es que tu mentalidad es de concilio y no de reino. En el reino, Jesús tenía a Pedro, un pecador y pescador a la vez. Tenía a un Juan que era pescador y era apodado Boanerges, hijo del trueno, por su temperamento. Tenía a Judas, que sabía Jesús que sustraía dinero, pero lo tenía él. En el reino teníamos a Dídimo, teníamos también a un celote, que los celotes eran como los revolucionarios de la época que estaban en contra del reino, pero estaban en el reino. Teníamos a un recaudador de impuestos llamado Leví ben Alfeo, ustedes lo conocen como Mateo. Y así en el reino iba captando personas diferentes de todos lugares. Y Jesucristo lo explicó en la siguiente parábola. El reino de los cielos, que dicho sea de paso, todas las parábolas del maestro eran hablando del reino, no de ningún concilio. Y una de las tantas parábolas que el maestro contó era aquella que un pescador lanzó una red al mar. Y en el mar, sustrayendo la red, trajo todo tipo de peces. Y en la orilla empezó a sacar los peces buenos y los peces malos. Dice Cristo, así será en la venida del Señor. No es trabajo tuyo ni trabajo mío sacar los peces buenos o malos. Nuestro trabajo es captar peces, pescador de almas. Ya al final se sabrá quién es quién. Al final se sabrá qué misión tenía la razón. Pero el que predica el reino de los cielos no mira apariencia física, no mira nacionalidad, no mira características. Yo tengo que amar a mi prójimo si usa falda o pantalón. Yo tengo que amar a mi prójimo si usa brillalabio o no lo usa. Si se tiñe el pelo o no se lo tiñe. Si se lo corta o no se lo corta. Yo tengo que amar a mi hermana si se deja los moñitos como brillo viejo, pero también si se lo lasea para estar hermosa para Dios y para su esposo. Yo tengo que amar a mi hermano que usa camisa como yo, pero también que usa poloché como yo. Mi hermano que quizás no usa candado, está lampiño, pero también decidió dejarse la barba. En el reino de los cielos la barba no está prohibida, pero tampoco el lampiño. En el concilio sí. En los concilios ciertos rudimentos están prohibidos. Y qué bueno por ello. Pero en el reino no están prohibidos. Porque el reino de los cielos se introduce dentro del corazón. Y desde dentro empieza a transformar hacia afuera.
Me da tristeza, de verdad me da tristeza. En una ocasión, escuche esto. En una ocasión iba yo para mi pueblo, Barahona, y me monté a un minibús y vi dos hermanas. Dios les bendiga. Se veían que eran cristianas. Ay, amén, qué bueno. ¿Eres cristiano? Sí. ¿Y a qué concilio pertenece? O sea, esa palabra a mí me molestó. Porque le acabo de decir que soy cristiano. Eso debería bastar ya para amarme y para aceptarme. Le digo, soy cristiano. Sí, pero ¿a qué concilio perteneces? Le digo, confórmate con saber que soy cristiano. La misión no importa, el concilio no importa. Pero cedí para ver por curiosidad. Pertenezco a tal misión. Esa mujer le robaron la cara. Ay, Dios, RT. Dios, por eso yo no quería decirte a qué misión yo pertenezco. Porque los que tienen mentalidad de concilio, como ustedes dos, cuando conocen a un hermano en Cristo, que te acabo de decir que soy cristiano, arrugaste la cara porque te dices de la misión que yo pertenezco, porque tú perteneces a otra diferente. De eso es que yo estoy en contra. De darle más valor al nombre del concilio que al nombre de Jesucristo en la persona. Por eso yo no me identifico con ningún concilio, a pesar de que yo pertenezco a una congregación, me congrego y tengo mis pastores, mis líderes que me guían. Y puedo pertenecer a un concilio, pero cada vez que pertenecía a un concilio tenía problemas porque mi mensaje destruía sus intereses, porque me llamaban hereje, porque conozco la Biblia y sé lo que es el mensaje del reino y no el mensaje de concilio. En ninguna de mis redes vieron nunca promocionar concilio, pero sí promocionaba a Cristo, promocionaba el mensaje, promocionaba la palabra de Dios, porque eso es lo que hay que promocionar, el mensaje del reino, no el mensaje de concilio. Si tú defiendes tu concilio, te respeto eso y síguelo haciendo si tú sientes que eso es de Dios. Pero el día que tú me digas a mí que tú vas a poner por encima de un hermano los intereses de un concilio, o por encima del reino de Dios, o por encima de la palabra, los intereses y reglamentos de tu concilio, tienes problema conmigo y la palabra. En el tiempo de Jesús había un concilio, pero habían diferentes escuelas de interpretaciones bíblicas. Estaban los saduceos, estaban los fariseos, estaban los herodianos, estaban los celotes, estaban los esenios y otros grupos más. Estos son los más famosos. Y había una diferencia entre los fariseos y los saduceos. ¿Cuál es la diferencia? Y esto es peligroso, porque entonces el templo estaba guiado por los saduceos, que eran aristócratas que estaban unidos al régimen de Roma. Eran unos paganos disfrazados de sacerdotes. Y estaban también los fariseos, que eran los maestros de la calle, los rabinos que se encargaban de enseñar la palabra pura y fina del reino, a veces con sus extremidades, pero buscando que el pueblo aprenda. ¿Y cuál era la diferencia entre los saduceos y los fariseos? Te voy a decir unas cuantas. Por ejemplo, los fariseos creían en la vida después de la muerte, los saduceos no. Los fariseos creían en ángeles y creían creían en ángeles, en arcángeles, en la vida después de la muerte. Los saduceos no creían en nada de eso. Usted vivió aquí, murió y desapareció. Los fariseos creían en la totalidad de la palabra, desde Génesis hasta Malaquías. Los saduceos solamente reconocían el Pentateuco, los primeros 5 libros de Moisés. Y así habían diferentes marcadas. Y tú me dirás, pero Jesucristo a quienes más criticó fue a los fariseos, claramente. ¿Por qué? Porque Dios siempre criticaba, acusaba y lateaba a aquellos que pertenecían a Él. Pero Cristo no se identificó ni con saduceo, a pesar de que tenía enseñanza saducea. Nunca se identificó con un fariseo tampoco, ni con herodianos, ni con celotes, ni con esenios. Porque Cristo vino a traer un mensaje directo del Padre, el mensaje del reino. Y ese mismo mensaje fue transmitido a los apóstoles, y los apóstoles a todo hasta llegar ahora. Pero volvimos a caer en el mismo problema que Pablo enfrentó. Que yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, o yo soy de quién sé yo quién. A mí no me interesa de qué pastor tú eres. Por no mencionar a ninguno, hay muchos pastores famosos de Dios que aman la palabra. Porque el problema, yo no sé si son los pastores que le enseñan eso, son ellos mismos que se hacen la ilusión y endiosan a los pastores.
Pero aquí el único que merece la gloria se llama Jesucristo. Nadie había digno en el cielo de abrir el rollo, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de ella. Solo uno, el Cordero. La iglesia que me exalta a Cristo es una iglesia que yo respeto. Sácate de la cabeza tu mentalidad de concilio, de organización, de que la tuya es mejor que la tuya, y que la tuya es mejor que aquella, y que tu palabra es mejor que aquella, y que tu pastor es mejor que este. Pablo dice, somos todos colaboradores de Cristo. Colaboradores del Maestro. Métete en la cabeza, aprende a identificar el mensaje del reino. Y te apuesto, estoy seguro, segurísimo, de cierto te digo, que cuando tú aprendas el mensaje del reino, vas a ver a los demás cristianos en todo el mundo como tus hermanos y no como tus rivales. Hay misiones que tienen, por ejemplo, interpretación bíblico diferente. Está bien. Yo no veo eso mal, porque el mismo Pablo y Bernabé tuvieron una disputa. Y eso no lo hizo enemigos. Son diferencias de criterios que pasa en el reino. Claro que sí. Pablo y Pedro tuvieron una diferencia doctrinal. Vamos a tener diferencia. Las misiones van a tener diferencia en cuanto a doctrina. En cuanto a doctrinas rudimentales. No en cuanto a doctrina básica. ¿Qué es una doctrina básica? Bueno, que Cristo vino en carne, es básico. El que no esté de acuerdo con eso, hereje. Una doctrina básica, que Cristo murió y resucitó. La resurrección de Cristo, porque sin resurrección no hay iglesia. ¿Qué es una doctrina básica? El ministerio del Espíritu Santo. ¿Qué es una doctrina básica? El bautismo. ¿Qué es una doctrina básica? La doctrinación de los discípulos. Y por ahí, en eso tenemos todos que estar de acuerdo. ¿Qué es una doctrina básica, pero fundamental? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todas las organizaciones que se creen o que se autojudican que sirven a Cristo tienen que amar al prójimo. Yo no estoy de acuerdo con muchas de las enseñanzas de las misiones que yo conozco, como tampoco muchos no están de acuerdo conmigo. Yo he tenido problemas con eso, pero no somos enemigos. Los amo, ellos me aman. Algunos me dicen, Otaño, yo creo que Dios te ha dado revelación por encima de muchas personas, pero ten cuidado porque me dio una palabra que me ayudó. Te estás comportando como el apóstol Pablo. ¿En qué sentido? En que tú crees que el otro entiende todo lo que tú dices, no es así. Y es verdad, yo tuve una época que pensaba que, caramba, ¿por qué la gente no entiende? Pero Dios me ayudó a entender que esa era mi asignación y que no todo lo que yo recibí tengo que tirarlo para adelante. No. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Pero la diferencia que yo tenga con un pastor o con un evangelista, con un maestro, no me va a hacer a mí dejar de amarlos. Jamás. Porque la Biblia dice que los ministerios van a desaparecer, que el reino de los cielos, cuando se establezca en la tierra, lo único que va a permanecer es el amor entre hermanos. Ese es el ministerio que hay que desarrollar. Ese es el ministerio que hay que enseñar, el amor al prójimo. Yo no estoy de acuerdo con tu enseñanza. Quizás tú tienes un nivel de conciencia más elevado que el mío. Porque el mismo Pedro dijo en una ocasión, tengamos paciencia. Porque hay algunas de las cartas de Pablo que son difíciles de comprender. Oye eso, Pedro. Hay escritos de Pablo que son difíciles de entender. Por su nivel de conciencia y conocimiento elevado que tenía Pablo por encima de los demás apóstoles. Sin embargo, en uno de sus escritos, Pablo dice, yo soy el más insignificante de los apóstoles. Se creía el más pequeño, ¿por qué? Porque persiguió la iglesia del Señor. Pablo conocía su capacidad. Pablo no era humano, hermano. Pablo no era humano. Pero reconocía que todo lo que tuvo fue por la gracia de Dios. Así que mis hermanos, por favor, entiendan, no estoy atacando la misión. Estoy diciendo que tengamos mentalidad de reino y no de concilio. Yo espero que después de este mensaje puedan entender lo que yo quise dejar dicho. Y no me malinterpreten. En los comentarios pueden poner los comentarios que ustedes quieran, lo que ustedes entendían, lo que no, con lo que están de acuerdo, con lo que no. Porque usted me puede maldecir si quiere y yo
lo que le voy a ofrecer es amor. Porque mi maestro Jesús, eso fue lo que me enseñó, amar al prójimo. Dios te bendiga, Dios te guarde y hasta un próximo video. Shalom.